Papá, tú solo sirves para destapar tuberías y arreglar lo que se rompe en esta casa, me dijo Ricardo con esa sonrisa burlona que tanto me dolía. Estaba recostado en el sofá de mi propia sala, con los pies sobre la mesa de centro que yo había comprado hace 15 años. Katia, mi hija, soltó una carcajada desde la cocina mientras se servía un vaso de la leche que yo había comprado esa mañana. Es verdad, papá. Eres como nuestro empleado particular, pero gratis, agregó sin ningún pudor, como si fuera lo más natural del mundo. Y Bete, la esposa de Ricardo, entró secándose las manos con una toalla. Ay, Alfredo, no te pongas así. Ellos te dicen eso con cariño. Además, tú sabes que eres muy útil para todas estas cosas de la casa. Su tono era condescendiente, como si me estuviera consolando por algo que debería agradecer. Es que mi papá nunca fue bueno para los negocios ni para cosas importantes, le explicó Ricardo a su esposa, como si yo no estuviera presente en mi propia sala. Era domingo por la tarde, y como cada fin de semana, mi casa se había convertido en el lugar de reunión familiar. Pero no era una reunión llena de amor y respeto. Era más bien una estación de servicios donde yo era el único empleado disponible las 24 horas del día. Mis hijos habían llegado con sus problemas habituales, cuentas por pagar, electrodomésticos descompuestos y, por supuesto, la lista interminable de favores que necesitaban del viejo útil. Oye, papá, ¿puedes ir mañana temprano a mi departamento?, me pidió Katia mientras revisaba su teléfono. La regadera del baño principal no sirve bien y mi esposo dice que no puede bañarse así. No era una pregunta. Era una orden disfrazada de petición. Y de paso, si puedes revisar el calentador, sería genial. Creo que necesita mantenimiento y tú sabes de esas cosas. Claro que sabía. Había aprendido de todo a lo largo de los años: plomería, electricidad, carpintería, mecánica. No por gusto, sino por necesidad de ser el hombre que resolvía todos los problemas de mi familia. Me quedé ahí, sentado en mi propio sillón, viendo cómo mis hijos hablaban de mí como si fuera un objeto. Lo bueno es que papá siempre está disponible, comentó Ricardo. No es como nosotros, que tenemos trabajos importantes y responsabilidades serias. Sus palabras me atravesaron el pecho como cuchillos afilados. Trabajos importantes. Responsabilidades serias. Como si lo que yo hacía no tuviera valor alguno. Y Bete se sentó a mi lado y puso su mano en mi brazo. Alfredo, nosotros sabemos que tú haces tu mejor esfuerzo. Y está bien, cada persona tiene sus habilidades. Su sonrisa era la misma que usaría para hablarle a un niño pequeño que acababa de fracasar en algo importante. Lo importante es que tú nos ayudas mucho con todas estas cosas prácticas de la casa. Cosas prácticas. Así definía mi vida entera, cosas prácticas, sin importancia, sin valor real. El teléfono de Ricardo sonó y contestó inmediatamente. ¿Hola? Sí, soy el hijo de Alfredo Duarte. Sí, el que arregla cosas. No, él no tiene empresa ni nada así. Es solo un señor que sabe de plomería y eso. Escuché como mi propio hijo me describía a alguien por teléfono, reduciéndome a un simple reparador de tuberías. La conversación continuó, pero yo ya no pude escuchar más. Mi corazón se había encogido hasta convertirse en un puño apretado dentro de mi pecho. ¿Sabes qué, papá?, me dijo Katia mientras apagaba la televisión. Deberías sentirte orgulloso de ser tan útil. No todos los padres pueden ayudar a sus hijos como tú lo haces. Útil. Esa palabra resonó en mi cabeza como el eco en una cueva vacía. No valioso, no respetado, no amado. Solo útil. Como una herramienta que se guarda en el garaje y se saca cuando algo se rompe. Ricardo colgó el teléfono y me miró con esa expresión que conocía muy bien. Papá, era un cliente mío que necesita algunos arreglos en su oficina. Le dije que tú podrías ayudarlo el próximo sábado. No es nada complicado, solo unas llaves que gotean y unos contactos eléctricos. Ni siquiera me había preguntado si tenía planes para el sábado. Para él, mi tiempo no tenía valor. Mi agenda siempre debía estar disponible para sus necesidades y las de sus conocidos. Pero no le cobres mucho, agregó Katia, ajustándose el cabello con ese gesto altivo que había desarrollado desde su matrimonio. Ya sabes cómo son estas cosas. La gente piensa que porque no eres un profesional certificado, no puedes cobrar lo mismo que los demás. Un profesional certificado. Esas palabras me dolieron más de lo que ellos podrían imaginar. Si supieran la verdad sobre quién era realmente su padre, si conocieran los contratos que manejaba, las reuniones a las que asistía, las decisiones millonarias que tomaba cada día.
Los nietos llegaron corriendo desde el jardín, gritando y pidiendo atención. «Abuelo, el columpio está roto», gritó el mayor. «Abuelo, arréglalo», corearon los demás. Hasta los más pequeños de la familia habían aprendido que yo era el hombre que arreglaba cosas. No el abuelo que contaba historias, no el que daba consejos sabios, no el que merecía respeto. Solo el que tenía herramientas y sabía usarlas. «Ve, papá», me dijo Katia con una sonrisa condescendiente. «Los niños te necesitan. Para eso eres bueno. Para eso eres bueno». Esas 5 palabras resumían perfectamente lo que mis hijos pensaban de mí. No era bueno para los negocios, no era bueno para dar consejos importantes, no era bueno para representar a la familia en eventos sociales. Solo era bueno para arreglar lo que se rompía y resolver los problemas que nadie más quería enfrentar. Me levanté lentamente del sillón, sintiendo el peso de los 62 años en mis rodillas. Pero no era solo el peso de la edad. Era el peso de la humillación diaria, de ser invisible en mi propia casa, de ser valorado únicamente por mis manos y nunca por mi mente o mi corazón. Caminé hacia el jardín, donde los niños esperaban que su abuelo útil resolviera otro problema más. Mientras examinaba el columpio roto, escuché a mis hijos hablando en la sala. «Menos mal que papá nunca se metió en cosas complicadas», decía Ricardo. «Imagínate si hubiera tratado de hacer negocios grandes. Habríamos perdido todo». Katia se rió con esa risa cristalina que me recordaba a cuando era pequeña. «Sí, mejor que se quede con lo que sabe hacer. Al menos así no nos da problemas». Si ellos supieran que en mi oficina, la que nunca habían visitado, había un contrato sobre mi escritorio por valor de $7 millones. La tarde avanzaba y yo seguía en el jardín, arreglando el columpio mientras mis pensamientos volaban hacia lugares que mis hijos jamás imaginarían. En unas horas tendría que estar en una reunión muy importante, una reunión que cambiaría todo. Pero por ahora, seguía siendo solo papá, el hombre útil que arreglaba lo que se rompía. 40 años atrás, cuando Ricardo tenía apenas 2 años y Katia era un bebé de brazos, yo trabajaba 18 horas al día para darles todo lo que necesitaran. Mi primera empresa de plomería era apenas una camioneta vieja y una caja de herramientas heredada de mi padre. Pero tenía sueños grandes y 2 pequeños que dependían completamente de mí. Su madre había muerto en el parto de Katia, dejándome solo con la responsabilidad más grande del mundo, criar a 2 niños sin que les faltara nada. Recuerdo las noches cuando llegaba a casa con las manos llenas de callos y la ropa empapada de sudor. Ricardo corría hacia mí gritando «papá, papá», con esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Katia extendía sus bracitos desde la cuna, esperando que la cargara antes de dormir. En esos momentos, todo el cansancio desaparecía. Trabajar hasta el agotamiento tenía sentido cuando veía sus caras de felicidad al verme llegar. Los primeros años fueron los más duros económicamente, pero también los más llenos de amor. Ricardo aprendió a caminar agarrándose de mis pantalones de trabajo, esos que siempre olían a pegamento de tuberías y pintura. Katia decía sus primeras palabras mientras yo reparaba la llave de la cocina, porque no tenía dinero para contratar a alguien más. Ellos crecían viendo a su papá arreglar todo lo que se rompía, y en sus ojos infantiles, yo era el héroe que podía solucionar cualquier problema del mundo. Cada dólar que ganaba lo invertía en su educación y en darles una vida mejor. Cuando Ricardo cumplió 5 años, le compré su primera bicicleta con el dinero que había ahorrado durante 6 meses. Era una bicicleta usada, pero la pinté de rojo brillante y le puse calcomanías nuevas. Para él era la bicicleta más hermosa del mundo. «Papá, eres el mejor papá del universo», me dijo ese día, abrazándome con tanta fuerza que pensé que nunca me soltaría. Katia era diferente, más observadora y callada, pero también más cariñosa. Se sentaba en el suelo del garaje mientras yo trabajaba, fingiendo que me ayudaba con un destornillador de juguete. «Papá, cuando sea grande voy a arreglar cosas contigo», me decía con esa voz dulce de niña pequeña. «Vamos a tener la empresa más grande del mundo y vamos a ser súper ricos». Sus palabras me llenaban de esperanza y me daban fuerzas para seguir adelante. Los fines de semana eran sagrados para nosotros. No importaba cuánto trabajo tuviera pendiente, los sábados y domingos eran exclusivamente para Ricardo y Katia. Los llevaba al parque, al zoológico, a comer helados en la plaza. Éramos un trío inseparable. La gente nos veía y comentaba lo unidos que estábamos, lo obvio que era el amor entre nosotros. «Qué suerte tienen esos niños de tener un papá así», escuché decir una vez a una señora en el parque. Cuando Ricardo cumplió 10 años, mi negocio había crecido lo suficiente para contratar a 2 empleados.
Ya no era solo yo con mi camioneta vieja. Tenía una pequeña oficina y varios contratos fijos con empresas locales. Pero el éxito más grande era ver cómo mis hijos brillaban en la escuela. Ricardo era el mejor estudiante de matemáticas de su clase, y Katia había ganado el concurso de lectura 3 años seguidos. «Papá, ¿es verdad que tú construiste nuestra casa con tus propias manos?», me preguntó Katia una noche mientras la ayudaba con su tarea de ciencias. Era verdad. Cada ladrillo, cada tubería, cada conexión eléctrica había pasado por mis manos. Había trabajado durante 2 años, de día en mis contratos y de noche en nuestra casa, para darles un hogar propio. Es verdad, mi amor. La construí pensando en ustedes dos, para que tuvieran el mejor lugar del mundo para crecer. Ricardo se enorgullecía de contarles a sus amigos que su papá podía arreglar cualquier cosa. Mi papá es como Superman, les decía. No hay nada que no sepa hacer. Cuando los compañeros de clase venían a nuestra casa, Ricardo les mostraba mi taller con el orgullo de un niño que adora a su padre. Miren todas estas herramientas. Mi papá las usa para ayudar a la gente. En esos tiempos, mis herramientas no eran una fuente de vergüenza. Eran símbolos de mi capacidad y mi dedicación. Katia desarrolló una costumbre hermosa. Cada vez que yo terminaba un trabajo grande, ella me preparaba un té y se sentaba conmigo en la terraza para que le contara todos los detalles. ¿Y cómo lo arreglaste, papá? Fue muy difícil. Sus ojos brillaban de admiración mientras yo le explicaba cada paso del proceso. Para ella, yo no era solo un plomero. Era un solucionador de problemas, un mago que podía transformar el caos en orden. Los años de la adolescencia trajeron algunos cambios, pero el amor seguía siendo el mismo. Ricardo empezó a interesarse por los deportes y yo nunca me perdí ninguno de sus partidos. Katia descubrió su pasión por la música y yo trabajé horas extras durante 3 meses para comprarle el piano que tanto quería. Papá, no tenías que gastar tanto dinero en mí, me dijo con lágrimas en los ojos el día que llegó el piano. Por ti haría cualquier cosa, mi niña, le respondí, y era la verdad más absoluta de mi vida. Cuando Ricardo se graduó de bachillerato como el mejor estudiante de su generación, y Katia ganó el concurso estatal de piano, yo me sentía el padre más orgulloso del mundo. Todo el sacrificio, todas las noches sin dormir, todas las horas de trabajo habían valido la pena. Papá, todo lo que somos te lo debemos a ti, me dijo Ricardo en su discurso de graduación. Tú nos enseñaste que con trabajo duro y amor se puede lograr cualquier cosa. En esos días dorados, jamás imaginé que llegaría el momento en que esas mismas manos que construyeron su futuro serían vistas como algo vergonzoso. Que esas herramientas que les compraron su educación se convertirían en símbolos de inferioridad. Que el amor incondicional que les di durante décadas se transformaría en una expectativa de servicios gratuitos. Pero en ese entonces, éramos felices. Éramos una familia unida por el amor verdadero. Todo cambió cuando Ricardo se casó con Ivete y Katia encontró a su esposo en la universidad. De repente, yo dejé de ser el papá admirado para convertirme en una carga incómoda que había que disimular frente a las nuevas familias. La primera señal fue cuando Ricardo me pidió que no usara mi ropa de trabajo para ir a conocer a los padres de Ivete. Papá, ¿podrías ponerte algo más elegante? Es que los papás de Ivete tienen una empresa de consultoría y bueno, ya sabes cómo son estas primeras impresiones. Esa noche me compré un traje que me costó $300, dinero que había ahorrado para renovar mis herramientas. Pero quería que Ricardo se sintiera orgulloso de mí frente a su futura familia política. Durante la cena, los padres de Ivete hablaban de sus negocios, de sus viajes a Europa, de sus inversiones en la bolsa. Cuando me preguntaron a qué me dedicaba, Ricardo respondió por mí: mi papá tiene una empresa de servicios, de mantenimiento general. La palabra plomería nunca salió de su boca. Katia siguió el mismo patrón cuando presentó a su novio. Papá, Mauricio viene de una familia muy educada. Su papá es ingeniero y su mamá es doctora. ¿Podrías hablarles de tus proyectos más importantes? Proyectos más importantes. Como si instalar el sistema de plomería del hospital municipal no fuera importante. Como si reparar las tuberías de la escuela primaria donde estudiaron cientos de niños no tuviera valor alguno. La boda de Ricardo fue el primer evento donde realmente sentí la vergüenza de mis propios hijos. Ivete había insistido en hacer una lista de profesiones respetables para el programa de la ceremonia. Junto a padre del novio aparecía escrito empresario de mantenimiento. Ni siquiera eso era cierto completamente, pero sonaba mejor que la verdad. Durante el banquete, escuché cuando Ivete le explicaba a sus tías: el papá de Ricardo es muy trabajador,
pero ya saben cómo son estas familias más sencillas. Los nietos llegaron y con ellos una nueva dinámica familiar que me dolía profundamente. Ricardo e Ivete los llevaban a mi casa cada fin de semana, no para que convivieran con su abuelo, sino para que yo los cuidara mientras ellos salían a sus compromisos sociales. Papá, tú sabes que a los niños les encanta estar contigo, y además tú tienes más tiempo libre que nosotros, me decía Ricardo mientras se arreglaba para ir a cenar con sus amigos de la oficina. Katia adoptó la misma estrategia. Sus hijos llegaban con mochilas llenas de tareas y proyectos escolares que yo debía supervisar. Papá, tú eres tan bueno explicando cosas prácticas. Ayúdalos con su proyecto de ciencias. Nosotros tenemos una cena de trabajo muy importante. Cosas prácticas. Ya no era el papá sabio que les enseñaba sobre la vida. Era el abuelo útil para las tareas que ellos no querían hacer. El dinero se convirtió en el tema central de nuestras conversaciones. Cada visita venía acompañada de una nueva petición económica. Papá, necesitamos tu ayuda para la matrícula del niño. Papá, el auto se descompuso y no tenemos para repararlo. Papá, se nos acumularon las cuentas del mes y andamos un poco apretados. Nunca era un préstamo. Siempre era tu ayuda, como si yo tuviera la obligación moral de financiar sus vidas. Cuando cuestioné una de estas peticiones, Katia me dijo algo que me partió el corazón. Papá, no entiendes que nosotros tenemos gastos que tú nunca tuviste. Vivimos en otro nivel social ahora. Otro nivel social. Como si el nivel social en el que yo los crié no hubiera sido suficiente para convertirlos en las personas exitosas que eran ahora. Como si mi sacrificio de 40 años hubiera sido solo el punto de partida para que ellos llegaran a donde merecían estar. Las reuniones familiares se volvieron sesiones de quejas y peticiones. Ricardo llegaba con una lista mental de todo lo que necesitaba que yo arreglara en su casa. Papá, la llave del jardín gotea, el fregadero de la cocina se tapa constantemente, y creo que hay un problema eléctrico en la recámara principal. Nunca preguntaba cómo estaba yo, si necesitaba algo, o si tenía planes para el fin de semana. Mi función era clara, resolver sus problemas domésticos sin costo alguno. Katia era más sutil pero igual de demandante. Papá, ¿podrías pasar mañana por mi casa? Es que el calentador hace ruidos raros y mi esposo dice que tú podrías revisarlo. Su esposo, que ganaba 3 veces más que lo que yo ganaba cuando los crié, nunca se molestaba en contratar un profesional. ¿Para qué gastar dinero cuando el suegro podía hacerlo gratis? La gota que derramó el vaso fue cuando Ricardo organizó una reunión en mi propia casa para celebrar su ascenso en el trabajo. Invitó a sus compañeros de oficina y a algunos clientes importantes. Antes de que llegaran, me llevó a un lado. Papá, ¿podrías quedarte en la cocina durante la reunión? Es que vamos a hablar de negocios importantes y no queremos incomodar a nuestros invitados con, bueno, ya sabes. Me quedé en la cocina de mi propia casa, preparando bocadillos para los invitados de mi hijo, mientras escuchaba cómo les contaba que su padre estaba viajando por trabajo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito y miré las fotos familiares que colgaban en la pared. Ahí estábamos los tres, Ricardo, Katia y yo, sonriendo en el parque, abrazados después de una graduación, celebrando cumpleaños con pasteles caseros. En esas fotos se veía el amor genuino, el respeto mutuo, la admiración sincera. ¿En qué momento esos niños que me adoraban se convirtieron en adultos que se avergonzaban de mí? La respuesta llegó gradualmente, como una revelación dolorosa. Ellos habían aprendido a valorar más las apariencias que la sustancia, más el estatus social que el amor verdadero. Mi éxito al darles una educación superior había sido también mi fracaso, porque nunca les enseñé a valorar el trabajo honesto de donde venía todo lo que tenían. Había criado a 2 personas exitosas que se avergonzaban de sus raíces. El lunes llegó como siempre llegaban los lunes, con una lista de tareas que mis hijos esperaban que yo cumpliera sin protestar. Ricardo me llamó a las 6 de la mañana. Papá, ¿puedes ir temprano a mi casa? El cliente del que te hablé va a llegar a las 9 y necesito que tengas todo listo antes. No me preguntó si había dormido bien, no me dio los buenos días. Solo me informó lo que esperaba de mí, como si fuera su empleado personal. Me vestí con mi ropa de trabajo habitual, pantalón café, camisa a cuadros y mis botas de seguridad que habían recorrido miles de casas durante 4 décadas. Tomé mi caja de herramientas, la misma que me había acompañado desde mis primeros días como plomero independiente, y salí hacia la casa de Ricardo. Durante el camino, pasé frente a mi oficina real, esa que mis hijos jamás habían visitado, donde me esperaba una jornada completamente diferente a la que ellos imaginaban.
Llegué a casa de Ricardo y encontré a Ivete todavía en bata, tomando su café matutino. Buenos días, Alfredo. Qué bueno que llegaste temprano. Ricardo ya se fue a su trabajo, pero me dejó dicho que revisaras todo el sistema de plomería del baño principal. Me entregó una taza de café frío y una lista escrita a mano con todas las reparaciones que esperaba que hiciera. Ah, y por favor, cuando termines, ¿podrías barrer el patio? Ayer hubo mucho viento y está lleno de hojas. Comencé mi trabajo fingiendo ser exactamente lo que ellos creían que era, un plomero común y corriente, sin educación formal, sin ambiciones más allá de reparar lo que se rompía. Desmonté la llave del fregadero, revisé las conexiones, cambié algunas piezas desgastadas. Era trabajo que podía hacer con los ojos cerrados, rutinas que había perfeccionado durante décadas. Pero mientras mis manos trabajaban automáticamente, mi mente estaba en otra parte completamente. A las 8:30 llegó Mauricio, el esposo de Katia, con sus propios problemas domésticos. Buenos días, don Alfredo. Qué bueno encontrarlo aquí. Katia me dijo que usted podría ayudarme con un problemita que tenemos en casa. Problemita. Como si mi tiempo no tuviera valor, como si mi agenda estuviera eternamente disponible para sus conveniencias. Es el calentador de agua. No calienta como debería y ya sabe cómo se ponen las mujeres cuando no pueden bañarse con agua caliente. Le expliqué que tendría que terminar primero en casa de Ricardo, pero que podía pasar por su casa al día siguiente. ¿Mañana? Ay, don Alfredo, es que necesitamos que lo revise hoy. Mi esposa ya hizo cita en el salón de belleza y necesita bañarse bien temprano. Su tono era el de alguien que le habla a un empleado, no a un suegro. No había respeto, no había consideración por mi tiempo o mis otros compromisos. Mientras ajustaba las tuberías debajo del fregadero, escuché cuando Ivete hablaba por teléfono con una amiga. Sí, es el papá de Ricardo. Viene cada vez que necesitamos algo arreglado. Es muy conveniente tener un plomero en la familia, aunque a veces me da pena con los vecinos, ¿sabes? Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Conveniente. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras mis manos seguían trabajando. Yo era conveniente para ellos, como tener un seguro médico o una cuenta de ahorros. A las 9 en punto llegó el cliente que Ricardo había mencionado. Era un hombre elegante, de traje oscuro y portafolio de cuero. Ivete lo recibió en la sala mientras yo seguía trabajando en la cocina. Disculpe el desorden, le dijo. Tenemos al técnico reparando algunas cosas de la casa. Ya sabe cómo son estos trabajos de mantenimiento. Técnico. Ni siquiera se molestó en decir que era su suegro. Solo el técnico que estaba arreglando sus problemas. Terminé el trabajo en la cocina y pasé a revisar el baño principal. Desde ahí podía escuchar la conversación en la sala. El cliente hablaba sobre un proyecto de construcción grande, algo sobre un edificio comercial que necesitaba un sistema completo de plomería y climatización. Necesitamos a alguien que realmente sepa lo que hace, decía. No podemos darnos el lujo de contratar a cualquiera. Es un proyecto de varios millones de dólares. Ivete respondió con esa voz dulce que usaba cuando quería impresionar a alguien. Por supuesto, entiendo perfectamente. Ustedes necesitan profesionales de primer nivel, no como, bueno, ya sabe, no como la gente común que solo sabe hacer arreglos básicos. Sus palabras me llegaron como puñetazos. Gente común. Arreglos básicos. Como si lo que yo hacía fuera insignificante, como si mis 40 años de experiencia no tuvieran valor alguno. Cuando terminé en el baño, guardé mis herramientas y me dirigí hacia la sala para despedirme. El cliente estaba revisando unos planos sobre la mesa del comedor. Al verme pasar con mi caja de herramientas, levantó la vista y me saludó cortésmente. Buenos días. ¿Usted es el técnico que estuvo trabajando aquí? Antes de que pudiera responder, Ivete intervino rápidamente. Sí, es nuestro técnico de confianza. Ya terminó con todo, ¿verdad, Alfredo? Me quedé ahí, parado en mi propia incomodidad, sintiendo como mi nuera me presentaba como si fuera un extraño, como si mi apellido no fuera el mismo que llevaba su esposo. Sí, ya terminé, respondí simplemente. Todo quedó funcionando perfectamente. El cliente asintió distraídamente y volvió a concentrarse en sus planos. Para él, yo era invisible, otro trabajador más que había cumplido con su función y ya podía retirarse. Salí de la casa de Ricardo con un sabor amargo en la boca. No era solo por las palabras de Ivete o la indiferencia del cliente. Era por la realización de que así era como mi propia familia me veía, como un técnico útil, conveniente, disponible,
pero nunca como una persona digna de respeto o admiración. Era como si hubiera dos versiones de Alfredo Duarte, el abuelo útil que arreglaba cosas, y el hombre real que tenía sueños, ambiciones y logros que ellos jamás conocerían. Subí a mi camioneta y manejé hacia mi verdadera oficina, donde me esperaba una realidad completamente diferente. En mi escritorio había contratos por revisar, llamadas importantes que devolver y decisiones millonarias que tomar. Pero antes de entrar a ese mundo, me quedé unos minutos en el estacionamiento, viendo mi reflejo en el espejo retrovisor. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esta doble vida? ¿Cuánto tiempo más podría fingir ser el hombre simple que mis hijos necesitaban que fuera? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando sonó mi teléfono y escuché la voz de mi asistente. Señor Duarte, el CEO de la empresa constructora quiere programar una reunión urgente. Dice que tiene una propuesta que podría cambiar todo. Cambiar todo. Esas dos palabras se quedaron resonando en mi mente durante el resto del día. La llamada que cambiaría todo llegó el martes por la tarde. Yo estaba en mi oficina real, esa que mis hijos jamás habían pisado, revisando los planos de un proyecto cuando sonó el teléfono. Señor Duarte, dijo mi secretaria con emoción contenida en la voz, el señor Javier Mendoza de Constructora Continental quiere hablar con usted. Dice que es sobre el contrato del centro comercial. Mi corazón se aceleró. Llevaba 6 meses trabajando en esa propuesta, 6 meses de reuniones, cálculos y presentaciones que podrían culminar en el proyecto más grande de mi carrera. Alfredo, me dijo Javier con esa familiaridad que habíamos desarrollado después de tantas reuniones, necesito verte mañana. Tengo noticias que sé que te van a gustar mucho. Los inversionistas quedaron impresionados con tu propuesta. Más que impresionados, diría yo. Nunca habían visto un diseño tan completo y eficiente. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que mis hijos jamás me habían dado en años. Alguien valoraba mi trabajo, mi experiencia, mi capacidad de crear soluciones innovadoras. Esa noche llegué a mi casa después de las 9, agotado mentalmente pero lleno de expectativa. Ricardo y Katia estaban en la sala, esperándome con esas caras que ya conocía muy bien. Papá, ¿dónde andabas?, me preguntó Katia con tono de reproche. Te llamé como 10 veces. Necesito que vengas mañana temprano a mi casa. El plomero que contraté para arreglar la tubería del jardín no pudo venir y tenemos una fiesta el fin de semana. Una fiesta. Para ellos, mi agenda siempre debía estar disponible para sus eventos sociales. Mañana no puedo, les dije, sentándome pesadamente en mi sillón. Tengo una reunión muy importante. Ricardo soltó una carcajada que me dolió más que una bofetada. ¿Reunión importante tú, papá? ¿Con quién? Con el proveedor de tubos. Katia se unió a su risa. Ay, papá, no inventes. Sabemos que tu día más ocupado no es más importante que ayudar a tu familia. Sabemos. Como si me conocieran realmente, como si tuvieran idea de quién era yo más allá de sus necesidades domésticas. Es una reunión de trabajo muy seria, insistí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí mismo. Puede cambiar muchas cosas en mi vida, en nuestra vida. Y vete, que había estado callada hasta entonces, intervino con esa sonrisa condescendiente que tanto me molestaba. Alfredo, entendemos que tu trabajo es importante para ti, pero seamos realistas. No es como si fueras a cerrar un contrato millonario. Contrato millonario. Si ella supiera que esas palabras estaban más cerca de la realidad de lo que imaginaba. La reunión del miércoles fue en las oficinas de Constructora Continental, un edificio de cristal y acero de 30 pisos en el corazón de la ciudad. Llegué con mi mejor traje, ese que solo usaba para ocasiones verdaderamente especiales. Javier me recibió en el piso 28, en una sala de juntas con vista panorámica de toda la ciudad. Alfredo, quiero que conozcas a algunas personas muy importantes, me dijo mientras me guiaba hacia una mesa donde esperaban 5 ejecutivos impecablemente vestidos. Caballeros, anunció Javier con solemnidad, les presento a Alfredo Duarte, el hombre que va a hacer realidad nuestro proyecto más ambicioso. Los ejecutivos se levantaron para estrecharme la mano, cada uno presentándose con títulos impresionantes: director general, vicepresidente de desarrollo, jefe de inversiones internacionales. Para ellos, yo no era el plomero que arreglaba tuberías. Era el arquitecto de soluciones, el visionario que había diseñado un sistema integral que revolucionaría la construcción comercial. El contrato estaba sobre la mesa, $7 millones por el diseño, instalación y supervisión del sistema completo de climatización, plomería y servicios para el centro comercial más grande del país.
$7 millones que representaban el reconocimiento de 4 décadas de experiencia, innovación y perfección técnica. Alfredo, me dijo el director general, su propuesta no solo es la más completa que hemos recibido. Es la única que combina eficiencia, innovación y experiencia práctica de manera tan brillante. Firmé el contrato con manos que temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de emoción pura. Después de tantos años siendo visto como un simple reparador, finalmente alguien reconocía mi verdadero valor. Los ejecutivos aplaudieron cuando puse mi firma en la última página. Señor Duarte, me dijo Javier mientras me estrechaba la mano, es un honor hacer negocios con usted. Este proyecto va a marcar un antes y un después en la industria. Un honor. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien consideraba un honor estar conmigo? Salí de esa reunión sintiéndome como un hombre nuevo. Durante el camino a casa, mi teléfono no paraba de sonar. Ricardo me llamó 3 veces. Papá, ¿dónde estás? Necesito que vayas a casa de Katia para que revise su calentador. Dice que no puede esperar más. No contesté ninguna de sus llamadas. Por primera vez en años, tenía algo más importante que hacer que atender las demandas inmediatas de mis hijos. Llegué a mi casa y me serví un whisky, algo que raramente hacía. Me senté en mi terraza, viendo el atardecer, pensando en todo lo que había pasado ese día. En unas horas había firmado el contrato más importante de mi vida, había sido tratado con el respeto que merecía, había sido valorado por mi mente y no solo por mis manos. Y sin embargo, mis propios hijos seguían viéndome como su empleado particular. Katia llegó a mi casa cerca de las 8, visiblemente molesta. Papá, ¿por qué no contestas el teléfono? Ricardo y yo hemos estado llamándote toda la tarde. Necesitamos que vengas a arreglar mi calentador ahora mismo. Tengo invitadas mañana temprano y no puedo recibirlas sin agua caliente. Su tono era de exigencia pura, como si yo fuera su empleado que se había ausentado sin permiso. Katia, le dije calmadamente, hoy tuve una reunión muy importante. Firmé un contrato por $7 millones. Ella me miró como si hubiera perdido la razón. Papá, por favor, no digas tonterías. Sabemos que tu negocio de plomería te da para vivir decentemente, pero no inventes números ridículos. $7 millones. Como si tú fueras un empresario millonario. Se rió con esa risa que me partía el alma. Mejor vamos a mi casa para que arregles lo del calentador. Puedes contarme tus fantasías en el camino. Me quedé sentado en mi sillón, viendo cómo mi propia hija se alejaba, completamente convencida de que su padre era incapaz de algo grande. En mi bolsillo estaba la copia del contrato que acababa de firmar, el documento que probaba que sus fantasías eran la realidad más sólida de mi vida. Pero para ella, yo seguía siendo solo papá, el hombre útil que arreglaba calentadores y destapaba tuberías. Mañana sería diferente. Mañana todo cambiaría. El jueves amaneció diferente. Por primera vez en años, desperté sin la sensación de tener que cumplir con las expectativas de otros. El contrato de $7 millones estaba firmado, mi futuro estaba asegurado, y ya no necesitaba fingir ser el hombre simple que mis hijos creían que era. Pero el destino tenía preparada una lección que ni yo mismo había anticipado. Katia me llamó a las 7 de la mañana con esa urgencia artificial que ya conocía muy bien. Papá, por favor, necesito que vengas ahora mismo. Se descompuso completamente el calentador y tengo a las señoras del club llegando a las 9 para planear la rifa de caridad. No puedo recibirlas así. Su voz tenía esa mezcla de desesperación y autoridad que usaba cuando necesitaba algo de mí. Y por favor, trae todas tus herramientas porque también hay que revisar la llave del jardín. Decidí ir, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que fuera la última vez. Quería cerrar este capítulo de mi vida siendo el padre servicial una vez más, antes de mostrarles quién era realmente. Me vestí con mi ropa de trabajo habitual, tomé mi caja de herramientas, y manejé hacia la casa de Katia con una mezcla de nostalgia y determinación. Llegué a su casa y encontré el caos habitual. Ricardo ya estaba ahí con Ivete, revisando su teléfono mientras tomaba café. «Qué bueno que llegaste, papá. Katia está histérica porque las señoras del club van a llegar y el calentador no sirve». No me preguntó cómo había dormido, no me dio los buenos días, no mostró interés alguno por mí como persona. Solo confirmó que yo estaba ahí para resolver el problema del momento. Katia apareció en bata, con el cabello en tubos y esa expresión de pánico controlado que ponía cuando tenía eventos sociales. «Papá, gracias por venir tan rápido. El calentador está haciendo unos ruidos horribles y no sale agua caliente.
Puedes arreglarlo antes de las 9. Me entregó una taza de café frío y me señaló hacia el cuarto de servicio como si fuera un técnico contratado, no su padre. Comencé a trabajar en el calentador mientras escuchaba cómo mis hijos hablaban sobre mí en la cocina. Es increíble lo útil que es papá para estas emergencias, decía Katia. Imagínate si tuviéramos que llamar a un plomero profesional. Nos costaría como $200. Ricardo se rió. Sí, y encima tendríamos que esperar hasta mañana. Papá siempre está disponible. Disponible. Como un servicio de emergencias las 24 horas. Y Bete agregó con esa voz dulce que usaba para decir cosas hirientes. Lo bueno es que el papá de Ricardo nunca ha tenido ambiciones grandes. Se conforma con su trabajito y siempre puede ayudarnos cuando lo necesitamos. Trabajito. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba, especialmente después de haber firmado el contrato más importante de mi carrera apenas ayer. A las 8:30 llegaron las primeras señoras del club de caridad de Katia. Eran mujeres elegantes, bien vestidas, que hablaban con ese tono refinado que adoptan las personas que se creen importantes por participar en eventos sociales. Katia las recibió con su sonrisa más encantadora. Señoras, qué pena la demora. Tuvimos una pequeña emergencia técnica, pero ya está resuelto. Mi papá vino a arreglarnos el calentador. Una de las señoras, una mujer mayor con perlas y bolsa de diseñador, comentó mientras pasaba cerca del cuarto de servicio, que conveniente tener un plomero en la familia. Debe ahorrarte mucho dinero en reparaciones. Katia se rió nerviosamente. Sí, bueno, mi papá es muy hábil con estas cosas manuales. No todos pueden ser profesionistas, ¿verdad? Cosas manuales. Profesionistas. Como si lo que yo hacía fuera inferior por involucrar trabajo físico. Terminé de reparar el calentador justo cuando llegaba una limusina negra frente a la casa. Era una limusina elegante, de esas que usan los ejecutivos de alto nivel para eventos importantes. Las señoras del club se asomaron por la ventana con curiosidad. ¿Esperabas a alguien más, Katia?, preguntó una de ellas. Mi hija negó con la cabeza, igual de confundida que sus invitadas. De la limusina bajó Javier Mendoza, el CEO de Constructora Continental, acompañado de 2 ejecutivos más y un fotógrafo profesional. Venían vestidos con trajes impecables y portando un ramo de flores costosas y una placa conmemorativa. Javier miró la dirección en un papel y confirmó que era la casa correcta. Esta es la casa de Alfredo Duarte, le dijo a sus acompañantes. Katia abrió la puerta con expresión de total confusión. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó con esa voz temblorosa que usaba cuando no entendía una situación. Javier sonrió con calidez profesional. Buenos días, señora. Venimos a buscar al señor Alfredo Duarte. Soy Javier Mendoza, CEO de Constructora Continental, y tenemos una sorpresa muy especial para él. Las señoras del club se quedaron en silencio absoluto. Una de ellas susurró, ¿el CEO de Constructora Continental? ¿La empresa que está construyendo todo el nuevo distrito financiero? Katia parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar información imposible. Sí, mi papá está aquí, pero, ¿están seguros de que buscan a la persona correcta? Completamente seguros, respondió Javier con una sonrisa amplia. Venimos a felicitar personalmente al señor Duarte por haber firmado el contrato más importante de nuestra empresa este año. $7 millones por el proyecto del Centro Comercial Metropolitan Plaza. Es un honor hacer negocios con un visionario como él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Katia se quedó con la boca abierta, las señoras del club murmuraron entre sí con asombro, y Ricardo e Ivete se asomaron desde la cocina con caras de incredulidad total. $7 millones, repitió Katia como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Exactamente, confirmó Javier. Su padre acaba de firmar el contrato de diseño e instalación más grande en la historia de nuestra industria. Su propuesta fue tan innovadora que nuestros inversionistas internacionales quedaron impresionados. El señor Duarte no solo es un experto técnico, es un verdadero genio empresarial. Yo salí del cuarto de servicio en ese momento, todavía con mi ropa de trabajo y mis herramientas en la mano. La expresión en las caras de mis hijos era algo que jamás olvidaré, shock puro, incredulidad absoluta, y el comienzo lento y doloroso de la comprensión de quién era realmente su padre. Javier, le dije calmadamente, no esperaba verte aquí. Alfredo, mi amigo, exclamó Javier mientras se acercaba para darme un abrazo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de felicitarte personalmente.
Ayer firmaste el contrato que va a cambiar la industria de la construcción en este país. Se dirigió hacia mis hijos con entusiasmo genuino. Deben estar muy orgullosos de su padre. Es un hombre extraordinario, un visionario que combina décadas de experiencia práctica con una mente innovadora que pocos poseen. Katia seguía sin poder articular palabra. Ricardo tenía la cara completamente roja, ya sea de vergüenza o de shock. Y Bete se había quedado paralizada con la taza de café en la mano. Las señoras del club las miraban con una mezcla de asombro y lo que parecía ser una nueva forma de respeto, no hacia ellas, sino hacia el hombre mayor en ropa de trabajo que resultaba ser un empresario millonario. Señor Duarte, dijo uno de los ejecutivos que acompañaba a Javier, la revista Forbes quiere hacer un artículo sobre su historia de éxito. De plomero independiente a empresario multimillonario. Es el tipo de historia que inspira a emprendedores en todo el país. Forbes. La revista que mis hijos leían religiosamente, buscando historias de personas exitosas que admirar. Y ahí estaba su padre, el hombre que creían que solo sabía destapar tuberías, siendo reconocido por la publicación de negocios más prestigiosa del mundo. El fotógrafo comenzó a tomar fotos mientras Javier me entregaba la placa conmemorativa. En reconocimiento al señor Alfredo Duarte, leyó en voz alta, por su innovación excepcional y su contribución revolucionaria a la industria de la construcción. Constructora Continental se enorgullece de trabajar con un verdadero líder visionario. Líder visionario. Las palabras que mis hijos jamás habían usado para describirme resonaron en el aire como campanas. El silencio que siguió a las palabras de Javier fue más elocuente que cualquier discurso. Katia me miraba como si me viera por primera vez en su vida, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. Ricardo había palidecido tanto que pensé que se iba a desmayar. Las señoras del club murmuraban entre sí, ahora viendo a la familia Duarte con una perspectiva completamente diferente. Ya no era la familia con el papá plomero que arreglaba cosas. Era la familia del empresario millonario que acababa de firmar el contrato más importante del año. Señor Duarte, continuó Javier con genuino entusiasmo, esperamos que pueda acompañarnos mañana a la conferencia de prensa. Los medios quieren conocer al hombre que revolucionó nuestra industria con su propuesta. El Wall Street Journal, Business Week, y por supuesto Forbes, todos quieren entrevistarlo. Conferencia de prensa. Medios nacionales. Mi nombre en las revistas de negocios más importantes del mundo. Todo mientras mis hijos me habían visto como un simple reparador de tuberías. Katia finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. Papá, ¿es verdad lo que están diciendo estos señores? Su pregunta tenía un tono de súplica, como si estuviera rogando que todo fuera un malentendido, que su mundo no hubiera cambiado tan radicalmente en unos minutos. Tú realmente firmaste un contrato de $7 millones. Antes de que pudiera responder, una de las señoras del club, la misma que había comentado lo conveniente que era tener un plomero en la familia, se acercó con una sonrisa completamente diferente. Señor Duarte, no tenía idea de que usted era el famoso empresario de quien hablan en las noticias económicas. Mi esposo es contador y me ha contado sobre sus innovaciones en la industria de la construcción. Su tono había cambiado de condescendiente a reverencial en cuestión de segundos. Ricardo se acercó lentamente, como si estuviera caminando en un sueño. Papá, nosotros, no sabíamos que tú. Sus palabras se perdían en tartamudeos incomprensibles. El hijo que me había presentado como técnico de mantenimiento ahora se daba cuenta de que su padre era más exitoso que él jamás podría soñar serlo. ¿Por qué nunca nos dijiste que tenías una empresa tan grande? Porque ustedes nunca preguntaron, respondí con calma, sintiendo por primera vez en años que tenía control total de la situación. Porque cada vez que trataba de hablar de mi trabajo, ustedes lo reducían a cosas de plomería. Porque para ustedes, yo solo era útil para arreglar lo que se rompía en sus casas. Mis palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de comprensión dolorosa en sus rostros. Javier, ajeno a la tensión familiar que se desarrollaba, continuó con su presentación. Señor Duarte, también queremos invitarlo al evento de premiación de la Cámara de Comercio el próximo mes. Van a reconocerlo como Empresario del Año por su contribución a la economía local. Empresario del Año. El mismo hombre al que sus hijos le pedían que no cobrara mucho por sus servicios porque no era un profesional certificado ahora iba a recibir el reconocimiento más prestigioso del sector empresarial. Y Bete, que había permanecido muda durante toda la escena, finalmente habló con una voz apenas audible. Alfredo, perdóname, pero no entiendo. Si tú eres tan exitoso,
¿Por qué siempre vienes a arreglar nuestras cosas como si fueras? No pudo terminar la frase, pero todos sabíamos que palabras estaban colgando en el aire, como si fueras nuestro empleado. Porque soy su padre, respondí simplemente. Porque los amo y pensé que ayudarlos era mi obligación, sin importar cómo me trataran. Porque esperaba que algún día me vieran como algo más que un hombre útil para resolver sus problemas. La verdad desnuda de mis palabras llenó el espacio como el humo, impregnando cada rincón de la habitación con la realidad de años de humillación silenciosa. El fotógrafo seguía tomando fotos, capturando sin saberlo el momento más dramático de nuestras vidas familiares. Una de las imágenes mostraría a Javier estrechándome la mano mientras me entregaba la placa, con mis hijos de fondo, sus caras reflejando una mezcla de shock, vergüenza y algo que podría ser el comienzo de un nuevo respeto. Esa foto aparecería en la portada del suplemento de negocios del periódico local la semana siguiente. Señor Duarte, intervino el segundo ejecutivo, su historia es verdaderamente inspiradora. De trabajador manual a empresario multimillonario, sin perder jamás la humildad ni la conexión con su experiencia práctica. Es exactamente el tipo de líder que necesita nuestro país. Trabajador manual a empresario multimillonario. Las palabras que describían mi trayectoria real resonaron de manera diferente viniendo de un extraño que me respetaba que de mis propios hijos que me habían encasillado. Katia se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Papá, nosotros, hemos sido terribles contigo. Su voz se quebró y pude ver el momento exacto en que la realidad de cómo me habían tratado durante años finalmente la golpeó con toda su fuerza. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Cómo pudimos no darnos cuenta de quién eres realmente? Porque veían lo que esperaban ver, les expliqué con una tristeza que había cargado durante décadas. Porque era más fácil tener un papá empleado doméstico que un papá empresario exitoso. Porque así no tenían que enfrentar el hecho de que su éxito venía de alguien a quien despreciaban. Mis palabras fueron duras, pero necesarias. Era hora de que enfrentaran la verdad sobre su comportamiento. Ricardo se cubrió la cara con las manos. Dios mío, papá, todas las veces que te presenté como técnico de mantenimiento. Todas las veces que te pedí que no hablaras de tu trabajo frente a mis amigos. Todas las veces que te traté como si fueras. No pudo terminar, pero yo completé mentalmente la frase, como si fuera su empleado personal, disponible las 24 horas para resolver sus problemas sin recibir respeto a cambio. Las señoras del club ahora me rodeaban como si fuera una celebrity, haciendo preguntas sobre mi empresa, mis proyectos futuros, mis planes de expansión. Una de ellas comentó, Katia, qué suerte tienes de tener un padre tan exitoso y visionario. Mi hija solo pudo asentir débilmente, probablemente recordando todas las veces que se había avergonzado de mí frente a esas mismas mujeres. Javier miró su reloj y anunció que tenían que retirarse. Señor Duarte, lo esperamos mañana a las 10 en nuestras oficinas para la conferencia de prensa. Los reporteros están muy emocionados por conocer su historia. Me estrechó la mano una vez más, con esa firmeza que reservaba para sus socios más importantes. Ha sido un honor conocer a su familia. Pueden estar muy orgullosos de tener un padre así. Cuando la limusina se alejó, el silencio volvió a caer sobre nosotros como una manta pesada. Mis hijos me miraban como si fuera un extraño, lo cual, en cierto sentido, era exactamente lo que había sido para ellos durante años. El papá real, el empresario exitoso, el visionario reconocido internacionalmente, había sido invisible para ellos. Solo podían ver al empleado útil que arreglaba sus problemas. Katia fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Papá, puedes perdonarnos. Sus palabras llevaban el peso de años de desprecios, de comentarios hirientes, de tratarme como si fuera inferior. No sabíamos, no teníamos idea de que tú eras. Se detuvo, buscando las palabras correctas para describir lo que acababa de descubrir sobre su propio padre. ¿Qué era qué, Katia? Pregunté suavemente. ¿Qué era inteligente? ¿Qué era capaz? ¿Qué era digno de respeto? Cada pregunta era una herida abierta, años de dolor concentrados en unas pocas palabras. O simplemente que era más de lo que ustedes me permitían ser. Ricardo se acercó, con la cabeza gacha como un niño que ha sido regañado. Papá, hemos sido unos idiotas. Unos idiotas terribles. ¿Cómo pudimos tratarte así durante tantos años? Su arrepentimiento parecía genuino, pero también sabía que era demasiado tarde para borrar décadas de humillación con unas simples disculpas. Las señoras del club se habían retirado discretamente, pero no antes de que pudiera escuchar sus comentarios en el jardín. Imagínate,
Siempre pensamos que era solo el plomero de la familia, decía una. Y resulta que es más rico y exitoso que todos nuestros esposos juntos, respondía otra. Sus palabras confirmaban lo que ya sabía, que mi éxito cambiaría para siempre la forma en que otros nos veían como familia. Me senté en el sillón de la sala de Katia, el mismo sillón donde había sido tratado como el técnico de servicio minutos antes, y ahora era reconocido como el empresario multimillonario que realmente era. La ironía no se me escapaba. Durante años había fingido ser menos de lo que era para mantener la paz familiar. Ahora, la verdad había salido a la luz de la forma más dramática posible. Papá, dijo Katia, sentándose a mi lado con cautela, ¿puedes contarnos sobre tu empresa? ¿Sobre tu trabajo real? Su pregunta llevaba una curiosidad genuina que no había visto en años. Por primera vez, mis hijos querían conocer al hombre real detrás del empleado útil que habían creado en sus mentes. Es una larga historia, respondí, viendo las caras expectantes de Ricardo e Ivete. Una historia de 40 años construyendo no solo tuberías y sistemas eléctricos, sino un imperio empresarial que ustedes jamás se molestaron en conocer. Era hora de que supieran quién era realmente Alfredo Duarte, no el papá útil, sino el hombre que había sacrificado su reconocimiento familiar por el amor incondicional hacia unos hijos que lo habían despreciado. Me quedé sentado en el sillón de Katia, viendo las caras de mis hijos que esperaban una explicación que había estado guardando durante décadas. Ricardo se había sentado frente a mí, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. Ivete permanecía de pie, recargada contra la pared, todavía procesando lo que había presenciado. Katia estaba a mi lado, más cerca de lo que había estado en años, con los ojos rojos de lágrimas no derramadas. ¿Quieren saber sobre mi empresa? Comencé lentamente, saboreando las palabras que por fin podía pronunciar sin fingir modestia. Duarte Engineering Solutions no es solo una empresa de plomería. Es una corporación que diseña e instala sistemas integrales para los proyectos de construcción más importantes del país. Tenemos contratos con hospitales, universidades, centros comerciales, complejos residenciales de lujo. Durante los últimos 20 años, he construido un imperio que maneja más de $50 millones anuales. $50 millones anuales. Las palabras flotaron en el aire como humo denso. Ricardo levantó la cabeza bruscamente, sus ojos reflejando una incredulidad que ya no podía negar. 50 millones, repitió como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Al año. Asentí lentamente, viendo cómo la realidad de quién era su padre finalmente se asentaba en su mente. Tengo 120 empleados, continué, disfrutando de la expresión de shock absoluto en sus caras. Ingenieros, arquitectos, técnicos especializados, administradores. Mi oficina central ocupa 3 pisos de la torre empresarial del centro. La misma torre donde Ricardo trabaja en el piso 12, por cierto. Yo tengo los pisos 26, 27 y 28. La ironía era deliciosa. Mi propio hijo trabajaba 15 pisos debajo de mí, sin saber jamás que su padre era dueño de una de las empresas más exitosas del edificio. Katia me miró con los ojos muy abiertos. «Papá, tú tienes oficinas en la torre empresarial». Su voz temblaba ligeramente. Yo he ido ahí muchas veces para reuniones del club de caridad. Siempre pensé que solo los empresarios más importantes tenían oficinas en los pisos altos. Se cubrió la boca con la mano, como si acabara de darse cuenta de algo terrible. Dios mío, todas las veces que les dije a mis amigas que mi papá era plomero, mientras tú tenías oficinas arriba de donde trabaja Ricardo. No solo tengo oficinas ahí, agregué con calma. Soy uno de los accionistas principales del edificio. Cuando lo compramos hace 5 años, invertí $8 millones en mi participación. $8 millones. La suma era mayor que todo lo que mis hijos habían ganado en sus vidas combinadas. Ivete se tambaleó ligeramente y tuvo que sentarse en una silla cercana. Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. No puede ser cierto, murmuraba. No puede ser cierto que mi papá sea más exitoso que todos los jefes que he tenido en mi vida. Se detuvo frente a mí, con una expresión de agonía pura. Papá, ¿sabes cuántas veces he hablado mal de ti frente a mis compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces les he dicho que mi papá solo sabe arreglar tuberías? Sé exactamente cuántas veces, respondí sin emoción. Porque algunos de tus compañeros han trabajado conmigo. Miguel Torres, tu supervisor directo, diseñó 3 proyectos para mi empresa el año pasado. Carmen Vázquez, de Recursos Humanos,
Me pidió consejo sobre inversiones inmobiliarias hace 2 meses. Roberto Méndez, el gerente regional, ha estado tratando de conseguir una cita conmigo durante 6 meses para proponerme un proyecto conjunto. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se dejó caer pesadamente en su silla, con la cara entre las manos. Dios santo, susurró. Miguel. Miguel sabe quién eres. Carmen sabe quién eres. Roberto sabe quién eres. Levantó la cabeza y me miró con horror. ¿Ellos saben que yo soy tu hijo? Por supuesto que lo saben, confirmé. Miguel me preguntó hace 3 semanas si mi hijo Ricardo estaba contento en su trabajo. Le dije que sí, que parecía satisfecho con su posición actual. Las implicaciones de mis palabras fueron como una bofetada para Ricardo. Su supervisor, un hombre al que él respetaba y admiraba, sabía que su empleado era hijo del empresario millonario Alfredo Duarte. Katia se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la habitación. Las señoras del club, murmuró. Todas las señoras del club van a saber antes del mediodía que mi papá es Alfredo Duarte, el empresario multimillonario. Se detuvo frente al espejo de la sala, viendo su propio reflejo como si no se reconociera. Todas las veces que me quejé de que mi papá solo sabía arreglar cosas. Todas las veces que dije que ojalá tuviera un papá profesionista como sus esposos. ¿Y sabes cuál es la parte más triste de todo esto?, les pregunté, sintiendo que finalmente podía expresar el dolor que había cargado durante años. Que ustedes nunca se molestaron en preguntarme sobre mi trabajo real. Nunca visitaron mi oficina. Nunca preguntaron sobre mis proyectos. Nunca mostraron curiosidad sobre la empresa que construí con mis propias manos mientras los criaba a ustedes dos. Y Bete, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló con voz quebrada. Alfredo, todas las veces que te presenté como nuestro técnico de confianza. Todas las veces que les dije a mis amigas que era conveniente tener un plomero en la familia. Se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Cómo pudimos no ver quién eras realmente? Porque era más fácil así, respondí con una tristeza profunda. Porque si reconocían mi éxito, tendrían que reconocer también que me habían tratado como un empleado doméstico durante años. Porque era más cómodo tener un papá útil que un papá exitoso que los opacara. Mis palabras fueron duras, pero necesarias. Era hora de que enfrentaran la verdad sobre su comportamiento. Ricardo se puso de pie otra vez, esta vez con una determinación diferente en sus ojos. Papá, necesito saber todo. Cada detalle de tu empresa, de tus proyectos, de tu éxito. Necesito entender cómo pude ser tan estúpido durante tanto tiempo. Su voz tenía una urgencia desesperada, como si aprender sobre mi vida real pudiera borrar años de desprecios y humillaciones. Mi empresa comenzó como un pequeño negocio de plomería, continué, decidido a contarles toda la verdad. Pero desde el principio, yo sabía que quería ser más que un simple reparador. Estudié ingeniería por las noches, mientras ustedes dormían. Tomé cursos de administración de empresas los fines de semana, mientras ustedes jugaban en el parque. Aprendí sobre tecnología, sobre innovación, sobre liderazgo empresarial. Katia se sentó nuevamente a mi lado, con una expresión de asombro genuino. ¿Estudiaste ingeniería? ¿Cuándo? ¿Cómo no lo sabíamos? Su pregunta reflejaba años de desinterés por mi vida personal, años de verme únicamente como una fuente de servicios y soluciones. Estudié durante 8 años, expliqué pacientemente, mientras ustedes estaban en la escuela secundaria y preparatoria. Mis clases nocturnas eran de 7 a 11 de la noche. Llegaba a casa cerca de medianoche, estudiaba hasta las 3 de la mañana, y me levantaba a las 6 para prepararles el desayuno. 8 años de sacrificio silencioso, 8 años de educarme mientras los educaba a ellos, 8 años que habían pasado completamente desapercibidos para mis propios hijos. Cuando me gradué como ingeniero, continué, ya tenía mi primera gran innovación, un sistema de plomería modular que reducía los costos de instalación en un 40%. Patenté el diseño y comencé a licenciarlo a otras empresas constructoras. Esas primeras regalías fueron la base de todo lo que vino después. Patentes, regalías, licencias, un vocabulario empresarial que mis hijos jamás habían asociado conmigo. Ricardo me miró con una mezcla de admiración y vergüenza. ¿Tienes patentes registradas? Asentí. 17 patentes, para ser exactos. La más reciente es el sistema de climatización inteligente que acabo de instalar en el centro comercial Metropolitan Plaza.
Es la tecnología que convenció a Constructora Continental de darme el contrato de $7 millones. Pero papá, intervino Katia con confusión, si tú eres tan exitoso, si tienes tanto dinero, ¿por qué siempre viniste cuando te necesitábamos? ¿Por qué siempre arreglaste nuestras cosas como si fueras? No pudo terminar la frase, pero todos sabíamos que palabras colgaban en el aire. Porque soy su padre, respondí simplemente. Porque pensé que el amor incondicional significaba estar disponible para ustedes sin importar cómo me trataran. Porque esperaba que algún día me vieran como algo más que un empleado útil. Mis palabras llevaban el peso de décadas de esperanza frustrada, de amor no correspondido, de respeto jamás recibido. Y Bete se levantó y se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Alfredo, perdónanos. Por favor, perdónanos por haber sido tan ciegos, tan crueles, tan ingratos. Su arrepentimiento parecía genuino, pero yo sabía que las disculpas no podían borrar años de humillación y desprecio. El problema, les dije con calma, no es que no supieran sobre mi éxito empresarial. El problema es cómo me trataron incluso cuando pensaban que era solo un plomero común. Mis palabras los golpearon como un martillo. Un padre merece respeto y amor sin importar cuál sea su profesión. Ustedes me trataron como un empleado doméstico porque decidieron que eso era todo lo que yo valía. Ricardo se acercó y se arrodilló frente a mi silla, con lágrimas en los ojos. Papá, tienes razón. Fuimos terribles contigo. No porque no supiéramos sobre tu empresa, sino porque no te valoramos como persona, como nuestro padre. Sus palabras finalmente tocaron el núcleo del problema. No era sobre dinero o estatus social. Era sobre respeto básico, sobre dignidad humana, sobre el amor que un hijo debe sentir por su padre. Katia se unió a Ricardo, ambos arrodillados frente a mí como niños que piden perdón después de una travesura terrible. Papá, ¿puedes perdonarnos? ¿Podemos empezar de nuevo? Su súplica era desgarradora, pero yo sabía que perdón no significaba olvido, y que empezar de nuevo requería más que solo palabras. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 62 años y de 40 años de amor incondicional mal correspondido. Los miré a ambos, estos adultos que habían sido mis bebés, mis niños, mi razón de vivir durante décadas. El perdón, les dije suavemente, no es algo que se da automáticamente. Es algo que se gana con acciones, no con palabras. Miré hacia la ventana, donde podía ver mi camioneta de trabajo estacionada junto a los autos lujosos de mis hijos. Esa camioneta había sido mi compañera fiel durante décadas, había cargado las herramientas que construyeron su futuro, había sido el vehículo que me llevó a todos los trabajos que pagaron por su educación. Ahora, finalmente, también sabían que junto a esa camioneta tenía una flota de vehículos corporativos, incluyendo el Mercedes que usaba para las reuniones ejecutivas. Mañana, les dije, dirigiéndome hacia la puerta, van a ver mi nombre en los periódicos. Van a leer artículos sobre mi éxito empresarial. Van a enterarse de proyectos en los que he trabajado durante años sin que ustedes supieran siquiera que existían. Me detuve en el umbral y me volví hacia ellos una última vez. Espero que cuando lean esos artículos, se den cuenta de que no están leyendo sobre un extraño exitoso. Están leyendo sobre el padre al que trataron como su empleado personal durante décadas. Salí de la casa de Katia con una sensación de liberación que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años, mis hijos conocían la verdad sobre quién era realmente su padre. El hombre que habían reducido a un empleado doméstico útil era en realidad un empresario multimillonario reconocido internacionalmente. La ironía era agridulce, había necesitado que un extraño les dijera quién era yo para que finalmente me vieran. Durante el camino a casa, mi teléfono no dejó de sonar. Primero fue Ricardo, luego Katia, después Ivete. No contesté ninguna de sus llamadas. Por primera vez en décadas, yo controlaba el ritmo de nuestra relación. Ya no estaba disponible automáticamente para atender sus necesidades urgentes. Ya no era el empleado familiar que respondía al primer llamado. Era Alfredo Duarte, el empresario que merecía respeto y consideración. Llegué a mi casa y me senté en mi terraza favorita, esa donde tantas tardes había reflexionado sobre el rumbo de mi vida mientras esperaba las llamadas de mis hijos pidiendo favores. Pero esta tarde era diferente. Esta tarde me senté como un hombre libre, un hombre que ya no tenía que fingir ser menos de lo que era para mantener la paz familiar. El contrato de $7 millones sobre mi escritorio era solo la punta del iceberg de una vida que mis hijos jamás se habían molestado en conocer. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era Josefina, mi asistente ejecutiva. Señor Duarte,
Los periodistas están llamando sin parar. Forbes quiere adelantar la entrevista para mañana mismo. El Wall Street Journal quiere hacer un reportaje especial sobre su historia de éxito. Y CNN en español está preguntando si puede hacer una entrevista en vivo para su programa de emprendedores exitosos. CNN, Forbes, Wall Street Journal. Los medios que mis hijos leían religiosamente ahora querían entrevistar al hombre que ellos creían que solo sabía destapar tuberías. Programa todas las entrevistas, Josefina, le respondí con una sonrisa. Es hora de que todo el mundo conozca la verdadera historia de Duarte Engineering Solutions. Mi empresa, mi éxito, mi legado de 4 décadas, todo iba a ser expuesto bajo la luz pública. Y mis hijos iban a tener que enfrentar la realidad de que su padre era más exitoso de lo que ellos jamás podrían imaginar. Esa noche preparé mi cena favorita, un salmón a la parrilla que compré en el mercado gourmet del centro, acompañado de una copa del vino francés que guardaba para ocasiones especiales. Por primera vez en años, comí solo sin sentir soledad. Comí solo sintiendo libertad. Ya no tenía que esperar las visitas de fin de semana donde mis hijos llegaban con sus listas de reparaciones y sus peticiones económicas. Ya no tenía que fingir que mi mayor logro era mantener funcionando sus electrodomésticos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Katia. Papá, por favor, necesitamos hablar. No puedo dormir pensando en cómo te hemos tratado todos estos años. Por favor, regresa. Necesitamos que nos expliques todo. Leí su mensaje y lo guardé sin responder. Era la primera vez en décadas que ella necesitaba algo de mí que no podía arreglar con herramientas. Necesitaba mi perdón, mi tiempo, mi atención como persona, no como empleado. La mañana del viernes llegó con una claridad cristalina. Me levanté temprano, no para ir a arreglar la tubería de alguien más, sino para prepararme para la conferencia de prensa más importante de mi carrera. Me puse mi mejor traje, ese de diseñador italiano que había comprado para ocasiones corporativas importantes, ese que mis hijos jamás me habían visto usar porque para ellos yo era el hombre de la ropa de trabajo manchada. Llegué a las oficinas de Constructora Continental a las 9 de la mañana. La sala de conferencias estaba llena de reporteros, cámaras de televisión, fotógrafos de las revistas más importantes del país. Javier me recibió con una sonrisa radiante. Alfredo, estás listo para tu momento de gloria. Todo el sector empresarial quiere conocer tu historia. Mi historia. La historia del plomero que se convirtió en empresario multimillonario sin que su propia familia se diera cuenta. La conferencia comenzó con Javier presentándome como el visionario que revolucionó nuestra industria. Habló sobre mi innovación, mi liderazgo, mi capacidad para combinar experiencia práctica con visión empresarial. El señor Alfredo Duarte, concluyó, es el ejemplo perfecto de que en este país, con trabajo duro y determinación, cualquiera puede alcanzar el éxito más extraordinario. Cuando tomé el micrófono, miré hacia las cámaras y pensé en mis hijos, que probablemente estaban viendo las noticias matutinas sin saber que su padre era el protagonista principal. Durante 40 años, comencé, he construido no solo sistemas de plomería y climatización, sino un imperio empresarial basado en la innovación y la excelencia. Mi voz sonaba firme, segura, nada que ver con el tono sumiso que usaba cuando mis hijos me pedían favores. Duarte Engineering Solutions maneja proyectos por valor de más de $50 millones anuales. Continué, viendo cómo los reporteros tomaban notas frenéticamente. Tenemos contratos en 12 países, empleamos a más de 120 profesionales altamente capacitados, y hemos desarrollado 17 patentes que han transformado la industria de la construcción. 17 patentes. 12 países. 120 empleados. Números que mis hijos escuchaban por primera vez en sus vidas. Un reportero de Forbes levantó la mano. Señor Duarte, ¿cuál diría que ha sido el mayor desafío en su carrera empresarial? La pregunta me hizo sonreír tristemente. El mayor desafío, respondí, no ha sido competir en el mercado internacional o desarrollar tecnología innovadora. El mayor desafío ha sido mantener la humildad y el amor por la familia, incluso cuando esa familia no reconocía mi valor como persona. Después de la conferencia, los reporteros me rodearon para entrevistas individuales. Una periodista de CNN me preguntó sobre mi filosofía de vida. Creo firmemente, le respondí, que el éxito verdadero no se mide solo en dinero o reconocimiento profesional. Se mide en las relaciones humanas que construyes y en el respeto que generas. Un hombre puede ser millonario, pero si su propia familia no lo valora, su riqueza carece de significado real. Regresé a mi oficina cerca del mediodía y encontré mi escritorio lleno de mensajes.
Ricardo había llamado 8 veces. Katia había enviado 12 mensajes de texto. Y Bete había dejado 3 mensajes de voz con disculpas entrecortadas por el llanto. Todos querían hablar conmigo, todos necesitaban mi atención, todos buscaban mi perdón. Pero por primera vez en décadas, yo controlaba el tiempo y las condiciones de nuestras conversaciones. Mi secretaria me informó que había periodistas esperando para más entrevistas. Business Week quiere hacer un artículo sobre su historia familiar, me dijo. Quieren saber cómo mantuvo el equilibrio entre ser un padre presente y construir un imperio empresarial. Padre presente. Las palabras tenían un sabor amargo después de décadas de ser tratado como un empleado doméstico. Decidí llamar a Ricardo primero. Contestó al primer timbre, con una voz desesperada que jamás le había escuchado. Papá, te he estado viendo en las noticias toda la mañana. En mi oficina, todos mis compañeros están hablando de ti. Miguel me preguntó si yo sabía que mi padre era el famoso Alfredo Duarte de Duarte Engineering Solutions. Su voz se quebró. Le tuve que decir que no, papá. Le tuve que decir a mi propio jefe que no sabía quién era realmente mi padre. Es triste, ¿verdad, Ricardo? Le respondí con calma. Que tus compañeros de trabajo conozcan mejor a tu padre que tú mismo. Mis palabras fueron duras, pero necesarias. Era hora de que enfrentara las consecuencias de años de desinterés y desprecio hacia mi vida real. Katia llegó a mi oficina sin avisar cerca de las 4 de la tarde. Mi secretaria me avisó que había una señora muy alterada en recepción, diciendo que era mi hija. ¿Qué pase?, le dije, curioso por ver cómo reaccionaría al conocer mi mundo profesional real por primera vez en su vida. Entró a mi oficina con los ojos rojos de llorar y la boca abierta de asombro. La oficina principal de Duarte Engineering Solutions ocupaba todo el piso 28, con ventanas panorámicas que mostraban toda la ciudad. Mi escritorio era de caoba italiana, rodeado de diplomas, reconocimientos, fotos con presidentes de empresas internacionales, y por supuesto, las 17 patentes enmarcadas que habían revolucionado la industria. Papá, susurró, viendo las paredes llenas de reconocimientos que jamás había conocido. Este lugar es impresionante. Se acercó a mi escritorio y vio la foto donde estoy estrechando la mano del alcalde durante la inauguración del hospital municipal, el mismo hospital cuyo sistema de plomería había diseñado personalmente. Tú diseñaste el sistema del hospital donde nació mi hijo. Diseñé e instalé cada tubería, cada sistema de ventilación, cada conexión eléctrica de emergencia, confirmé. Trabajé 16 horas al día durante 6 meses para que ese hospital fuera el más moderno y eficiente de la región. Su nieto había nacido en un hospital que existía gracias al trabajo de su abuelo, y ella jamás lo había sabido. Katia se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, abrumada por la dimensión real de la vida de su padre. Papá, ¿puedes perdonarnos? ¿Podemos empezar de nuevo? Sus palabras eran las mismas que había dicho el día anterior, pero ahora tenían un peso diferente. Ahora entendía verdaderamente la magnitud de lo que habían perdido durante tantos años. Katia, le dije suavemente, el perdón no es algo que se otorga automáticamente. Es algo que se construye con acciones nuevas, con respeto genuino, con amor verdadero. Me levanté de mi silla y me acerqué a la ventana, viendo la ciudad que había ayudado a construir con mis innovaciones. Durante 40 años, ustedes tuvieron un padre que los amó incondicionalmente. Ahora saben que también tuvieron un padre exitoso al que jamás conocieron realmente. Esa tarde, después de que Katia se fuera con promesas de cambio y súplicas de perdón, me quedé solo en mi oficina viendo el atardecer. En mi escritorio estaba el contrato de $7 millones, pero también había una foto vieja de mis hijos cuando eran pequeños, cuando me veían como su héroe, cuando corrían hacia mí gritando papá, con amor genuino en sus voces. Mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número desconocido. Señor Duarte, dijo una voz femenina joven. Soy reportera del periódico local. Queremos hacer un artículo sobre su historia de éxito. ¿Podría decirnos cómo se siente ser reconocido como uno de los empresarios más influyentes del país? Me quedé pensando en su pregunta durante largo tiempo. Me siento, respondí finalmente, como un hombre que finalmente puede ser quien realmente es, sin tener que fingir ser menos para que otros se sientan cómodos. Era la verdad más profunda que podía expresar. Durante décadas había reducido mi identidad para encajar en la versión de mí que mis hijos necesitaban. Ahora, por primera vez, podía ser completamente Alfredo Duarte, el padre amoroso, el empresario visionario, el hombre que merecía respeto. El sol se puso sobre la ciudad mientras yo permanecía en mi oficina,
reflexionando sobre el cambio extraordinario que había ocurrido en mi vida. Mañana, mis hijos tendrían que aprender a relacionarse con el Padre real, no con la versión empobrecida que habían creado en sus mentes. Mañana, tendría que decidir si podía perdonar décadas de humillación y desprecio. Pero esta noche, por primera vez en años, me fui a dormir no como el empleado doméstico de mi familia, sino como Alfredo Duarte, empresario multimillonario, visionario reconocido internacionalmente, y padre que había redescubierto su propio valor. No era venganza lo que sentía, era liberación. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que durante años habías despreciado a la persona que más te amaba en el mundo? 6 meses después de aquella mañana que cambió todo para siempre, me encuentro sentado en la terraza de mi nueva casa en las afueras de la ciudad, una propiedad de 5 acres con vista a las montañas que compré el mes pasado. No porque necesitara escapar, sino porque finalmente podía permitirme vivir donde realmente quería vivir. El aire fresco de la mañana me recuerda que la libertad tiene su propio aroma, diferente al olor a pegamento de tuberías que marcó tantos años de mi vida. La revista Forbes llegó ayer por correo, con mi fotografía en la portada bajo el título de La humildad al éxito, la historia inspiradora de Alfredo Duarte. Es la tercera portada de revista en la que aparezco este año. La primera fue Business Week en marzo, la segunda fue Entrepreneur en mayo. Cada artículo cuenta la misma historia desde ángulos diferentes. El plomero que se convirtió en empresario multimillonario sin que su familia lo supiera. Pero ningún periodista ha logrado capturar completamente lo que realmente cambió en mi vida, la relación con mis propios hijos. Ricardo me visita ahora cada martes por la tarde, pero ya no viene con listas de reparaciones pendientes. Viene con curiosidad genuina sobre mis proyectos empresariales, preguntándome sobre estrategias de crecimiento, sobre innovación, sobre liderazgo. La semana pasada me pidió consejos sobre cómo manejar una negociación difícil en su trabajo. Papá, me dijo, nunca me imaginé que tuvieras tanto que enseñarme sobre negocios. Es extraño pero reconfortante ser consultado por mi expertise en lugar de ser demandado por mi disponibilidad. Katia ha cambiado aún más dramáticamente. Hace 3 meses me pidió que fuera su socio en un nuevo proyecto, una fundación benéfica que combina su pasión por las causas sociales con mi experiencia empresarial. Papá, me explicó durante nuestra primera reunión formal en mi oficina, quiero que el mundo vea de qué está hecha realmente la familia Duarte. Ahora trabajamos juntos 2 días a la semana, planificando programas de becas para estudiantes de ingeniería de familias trabajadoras. Es irónico que mi hija finalmente haya encontrado una forma de valorar mis orígenes humildes. El proyecto del Centro Comercial Metropolitan Plaza se inauguró el mes pasado con una ceremonia donde fui el orador principal. Mis nietos estuvieron en primera fila, viendo a su abuelo recibir una placa de reconocimiento del alcalde por contribución excepcional al desarrollo urbano de la ciudad. El pequeño de 8 años me preguntó después, abuelo, ¿es verdad que tú construiste todo eso? Le expliqué que no solo lo construí, sino que lo diseñé desde cero, que cada tubería y cada sistema de aire acondicionado llevaba mi firma invisible. Sus ojos brillaron con una admiración que había perdido de mis hijos hacía décadas. Duarte Engineering Solutions creció exponencialmente después de toda la publicidad. Tenemos ahora contratos en 16 países y una lista de espera de 6 meses para proyectos nuevos. Contraté a 50 empleados adicionales y abrimos oficinas en Miami y Ciudad de México. El mes que viene firmaré un contrato de $20 millones para diseñar los sistemas de un complejo hotelero en Costa Rica. $20 millones. Una suma que habría sido impensable cuando mis hijos creían que mi mayor logro era destapar tuberías sin cobrar demasiado. Pero el cambio más profundo no está en los números de mi empresa o en el reconocimiento público. Está en cómo me veo a mí mismo cada mañana cuando me levanto. Durante décadas desperté sintiendo que tenía que justificar mi existencia siendo útil para otros. Ahora despierto sabiendo que soy valioso por quien soy, no por lo que puedo arreglar. Es una sensación de completitud que jamás imaginé que experimentaría a los 63 años. Las cenas familiares de los domingos han tomado un matiz completamente diferente. Ya no soy el abuelo que llega con herramientas en el maletero por si algo necesita reparación urgente. Ahora soy el patriarca que llega con historias de reuniones internacionales, de innovaciones tecnológicas, de decisiones empresariales que afectan a cientos de empleados. Ricardo e Ivete me escuchan con una atención que jamás habían mostrado hacia mí. Cuéntanos sobre el proyecto de Dubái, papá, me piden ahora, en lugar de puedes revisar la llave del baño antes de irte. Josefina, mi asistente ejecutiva, comentó la semana pasada que nunca me había visto tan relajado en las reuniones de trabajo. Señor Duarte, me dijo,
Usted tiene una energía diferente últimamente, como si finalmente estuviera cómodo en su propia piel. Tiene razón. Durante años cargué con el peso de vivir una doble identidad, el empresario exitoso en la oficina y el empleado familiar en casa. Ahora soy la misma persona en todos los espacios de mi vida, y esa coherencia interna se siente como el lujo más grande que el dinero no puede comprar. Mi relación con mis nietos también cambió de maneras inesperadas. Ya no soy solo el abuelo que los lleva al parque y les compra helados. Ahora soy el abuelo que les explica cómo funcionan los edificios, que les enseña sobre innovación y emprendimiento, que los inspira a soñar en grande. La hija adolescente de Katia me preguntó el mes pasado si podía hacer su servicio social en mi empresa. Quiero aprender sobre negocios, abuelo. Quiero ser empresaria como tú. Empresaria como yo. Palabras que jamás pensé que escucharía de un miembro de mi familia. He empezado a escribir un libro sobre mi experiencia, algo que 3 editoriales ya me han solicitado. No será solo una historia de éxito empresarial. Será una reflexión sobre las relaciones familiares, sobre el valor personal, sobre la importancia de ser visto y valorado por quienes más amamos. Más allá de las herramientas, una historia de dignidad y amor propio, ese será el título tentativo. Mi editor dice que puede convertirse en un bestseller porque toca temas universales que muchas familias enfrentan en silencio. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, reflexionaba sobre cómo un solo momento puede cambiar el curso completo de una vida. Si Javier no hubiera decidido visitarme ese día, si la ceremonia de reconocimiento no hubiera ocurrido frente a mis hijos, tal vez habría seguido viviendo como el empleado familiar útil durante el resto de mi vida. Tal vez habría muerto sin que ellos supieran jamás quién era realmente su padre. Pero el destino, o la vida, o simplemente la justicia tardía, conspiraron para darme la oportunidad de ser visto completamente por primera vez en décadas. Y aunque el proceso fue doloroso, aunque las revelaciones fueron traumáticas para todos, el resultado ha sido una liberación que vale cada momento de incomodidad que tuvimos que atravesar. Ahora, cuando el teléfono suena, ya no es porque alguien necesita que repare algo urgentemente. Es porque Forbes quiere una entrevista de seguimiento, o porque un empresario joven busca mentoría, o porque un canal de televisión internacional quiere hacer un documental sobre mi historia. El teléfono suena porque el mundo quiere conocer a Alfredo Duarte, no porque mi familia necesita los servicios de su empleado doméstico. Y en las noches, cuando me siento en esta terraza viendo las estrellas, no siento resentimiento hacia mis hijos por los años perdidos. Siento gratitud por haber encontrado finalmente el coraje de ser quien siempre fui, sin disculpas, sin reducciones, sin fingir ser menos para que otros se sintieran cómodos. Hoy no necesito permiso para vivir mi vida plenamente. Hoy soy libre de ser exactamente quien soy, Alfredo Duarte, padre amoroso, empresario visionario, hombre digno de respeto. Y eso, descubrí, no tiene precio.